Buenas noches, queridos hermanos y amigos que nos acompañan en el día de hoy. Dios les bendiga. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están por allá? ¿También? Qué bueno. ¿Y por aquí? ¿Qué les pareció el tema del pastor Cecilio? Dice que estamos en una guerra, en una batalla espiritual. Para los que no me conocen, soy Daniel Primera y es un placer para mí estar con ustedes y estoy contento por venir aquí a Perú. Es mi segunda vez. La primera vez pasé muy rápido, no me detuve, porque iba a Bolivia y pasamos por Colombia, Ecuador, Perú y después Bolivia. Y tengo la oportunidad ahora, en esta semana, de poder compartir con ustedes, conocer nuevos hermanos, y estoy contento porque Dios me ha dado ese privilegio de estar aquí con ustedes. Hermanos, ¿saben ustedes que en el mundo del rock, a mí me gustaba el rock en mi adolescencia, y este joven Josué, mire cómo toca el acordeón y el teclado. Yo admiro eso porque a mí me gusta la música, pero lamentablemente yo le dediqué mucho tiempo, fui a la batería, y la hermana arrugó la cara, no le gusta la batería. Claro, y cuando entonces yo le entrego mi vida en serio a Dios, yo dejé la batería. Y yo me arrepiento de haber dedicado mucho tiempo a eso, porque lo único que yo pensaba era salir de la universidad para darle al instrumento, para seguir aprendiendo. Entonces, en el mundo del rock hay un cantante que es muy conocido, y él canta un rock pesado, y él se hace llamar el Anticristo, y se llama Marilyn Manson. Marilyn Manson es un nombre combinado de dos personajes muy famosos, Marilyn Monroe y Charles Manson, que es un asesino en serie. Y este personaje, él dice ser el Anticristo. En los conciertos, él escupe la Biblia, maldice a Dios, maldice a Cristo, quema Biblias y la gente se emociona. Y en un disco, el disco se llama Anticristo Superstar, que es superestrella, Anticristo. Y este personaje es un sacerdote, él mismo se declara un sacerdote de Satanás. ¿Ves? Pero déjame decirle algo. Que el espíritu del Anticristo no es solamente está presente en una persona grotesca como Marilyn Manson. En personas bien vestidas, en personas religiosas, está presente el espíritu del Anticristo. Por ejemplo, en la Biblia hay una institución o un poder religioso que se le llama la bestia, la ramera, y las personas que están presentes en la cúpula de esta institución, bueno, ellos dicen ser religiosos, hasta dicen ser cristianos, pero ¿cómo señala la Biblia a esa institución? Anticristo. Ahora déjeme decirle que no solamente el espíritu del Anticristo está presente en Marilyn Manson, que dice ser Anticristo, no solamente está presente en esa institución religiosa de la Edad Media, y que actualmente también tiene influencia y poder en el mundo. El espíritu del Anticristo no solamente estaba en el primer siglo, cuando Pablo dice que ya el misterio de iniquidad estaba presente en su tiempo. Déjeme decirle, hermano, algo, porque yo a veces veo y me da la impresión que nosotros como estudiosos de la Biblia nos olvidamos de dónde viene el espíritu del Anticristo. Mire, el espíritu del Anticristo o el Anticristo es tan antiguo como el mismo pecado, porque el pecado se originó en aquel que fue el Anticristo. ¿Ves? ¿Qué significa Anticristo? Mira lo que dice en griego, mira lo que dice allí, de acuerdo a la concordancia Strong. Anticristo, de anti, ¿qué significa? Opuesto a, en lugar de, y Christos, que es Cristo. ¿Y saben ustedes qué significa Cristo? Cristo significa el ungido. Lo que en hebreo es Mesías, ungido. Y sigue diciendo, propiamente opuesto a Cristo, es decir, alguien que se pone a sí mismo en el lugar de y en contra de Cristo. Entonces, el Anticristo no es solamente aquel que busca ocupar el lugar de Cristo, como lo hace esa institución religiosa de la iglesia romana,
echa a un lado la obra de Cristo y se coloca a ella como salvadora, como intercesora, y coloca a santo, coloca a la Virgen María y coloca a otros seres que no son intercesores para desplazar a Cristo. Pero no solamente eso, sino que está en contra. Le hace la guerra a Cristo. Por eso dice anticristo. Quiere ocupar el lugar de Cristo y también se opone. Por eso dice enemigo. Vea, ahí dice enemigo oponente del Mesías. ¿Cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? Anticristo. Hay que preguntarse, ¿en quién se originó el espíritu del anticristo? Muy bien, aquí dicen Lucifer. ¿Qué pasó en el cielo? Y quiero decirles, hermanos, ¿por qué yo traigo este tema? Porque yo creo, para mí, conocer el trasfondo del conflicto cósmico es muy importante para todo ser humano. Porque persona que crea o no crea, tiene un papel importante en ese conflicto. El ser humano juega un papel importante en el conflicto cósmico entre el bien y el mal que se originó en el cielo. Y si nosotros no estamos claros qué fue lo que ocurrió en el cielo y por qué se obstinó ese ángel, que luego se identifica como anticristo, nosotros estaremos entonces desorientados en ese conflicto cósmico. ¿Por qué ese ángel se molestó en el cielo? Porque es interesante, no se le llama antipadre, no se le llama antiespíritu santo, sino anticristo. Cuando nosotros indagamos y profundizamos en lo que ocurrió en ese conflicto, vamos a entender quién es Dios, quién es Cristo. ¿Quién es Lucifer? ¿Y qué plan tiene él en ese conflicto? Y nosotros podemos estar apercibidos para tomar decisiones para la honra del Padre Celestial y para nuestra trascendencia eterna, como es la vida eterna. Para entender esto, tenemos que ir a la eternidad pasada. Pero antes de comenzar, quiero invitarles a que inclinen su rostro para orar. Oremos. Amante y eterno Padre Celestial, muchas gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos da de congregarnos, reunirnos para compartir de tu palabra y también para alabar tu nombre. Síguenos acompañando en estos minutos y te pido, Señor, que tu palabra pueda obrar en nuestros corazones, podamos aprender más de ti a través de Cristo Jesús y podamos entender qué involucra y qué significa el espíritu del anticristo. Muchas gracias por escucharnos. Muchas gracias porque sabemos que vas a responder de acuerdo a tu voluntad. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Tenemos que ir a la eternidad pasada y ustedes saben, hermanos, que el santuario terrenal es una réplica, una mini maqueta del santuario celestial. Ahora vamos a conocer algunas cosas importantes del santuario terrenal que nos va a llevar a entender una realidad del santuario celestial. ¿Saben ustedes que uno de los muebles que están presentes en el santuario y que tiene una cornisa en forma de corona son los panes de la proposición, el altar del incienso y el arca del pacto? Si yo le pregunto a ustedes qué representa el arca del pacto, ¿qué me dirían? ¿Cómo? No, la ley de Dios está dentro del arca. Bueno, el arca del pacto representa el trono, la presencia de Dios. ¿Estamos claros? ¿Qué representa el altar del incienso? Es la obra intercesora y ese altar del incienso está al frente del arca. Es la obra intercesora de Cristo que presenta su justicia, la cual se coloca en nuestras oraciones para que puedan ser llevadas al Padre Celestial. ¿Qué representan los panes de la proposición? Bueno, dice que es el sustento, el cuidado del Padre Celestial con Israel, que los alimentaba. Pero qué interesante, hermanos queridos, que esa mesa tiene un detalle, y es que tiene dos cornisas en forma de corona. Dos cornisas. Mira lo que dice Éxodo 25, 24, 25. Y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Mira, una cornisa de oro alrededor. Le harás también una mordedura alrededor de un palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Entonces aquí vemos dos cornisas de oro.
Esa mesa tiene ese detalle especial. Y usted puede ver aquí, por ejemplo, en la imagen, si se puede notar, esa forma de corona. ¿Por qué esta mesa tiene ese detalle especial? ¿Qué representa? ¿Qué representará entonces esta mesa? Bueno, esta mesa representa más que el cuidado de Dios con el pueblo de Israel. Porque ¿qué tenía esta mesa encima? ¿Qué tenía? Panes. Y saben ustedes que no solamente tenía panes, sino que también se colocaba vino. ¿A quién representa el pan y el vino? El cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. Por lo tanto, esa mesa está relacionada directamente ¿con quién? Con Cristo. Ok. Pero interesante que tiene dos cornisas. Bueno, también puede significar la presencia y el trono del Padre Celestial y de Cristo en el lugar santo. ¿Me explico? O también puede representar las dos glorificaciones que el Padre ha hecho de su Hijo, de Cristo Jesús. Vamos a ver lo que dice Juan acerca de lo que dice Cristo Jesús, del pan y del vino. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo, da vida al mundo. El que come mi carne y bebe mi sangre, este tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Quién dijo eso? Cristo Jesús. Por lo tanto, la mesa tiene una relación directa con Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el pan y también tiene la sangre que da vida al mundo. ¿Saben ustedes dónde es colocada esa mesa en el santuario? ¿En cuál punto cardinal del santuario estaba colocada la mesa de los panes? ¿Hacia cuál? ¿Hacia el sur? ¿Hacia el norte? ¿Oeste? ¿U oeste? ¿A dónde? Es interesante y pongan atención. Hacia el norte dice Éxodo 26:35, y pondrás la mesa al lado de ¿dónde? Repito, ¿y pondrás la mesa al lado de qué? Eso se lo dijo Jehová a Moisés. ¿Cuál fue la intención, el plan de ese ángel que se reveló, que luego se le llama anticristo? ¿Hacia dónde quería él colocarse? Vamos a ver lo que dice Isaías. Mira lo que dice Isaías 14:13. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi ¿qué cosa? Y trono. ¿Qué significa colocar trono? Tener la autoridad, desplazar, hacerle un golpe de estado al que está allá, porque el que está en el trono está gobernando y tiene autoridad. Por lo tanto, Satanás o Lucifer quería colocar su trono, quería él también gobernar, pero en un lugar especial. Dice allí, en el monte del testimonio me sentaré, a los lados de ¿dónde? ¿Y qué había en el lado del norte en el santuario? ¿El trono de quién? De Cristo. ¿Usted está entendiendo por qué se le dice anticristo entonces? Quería desplazar a Cristo, muy bien. En la Biblia muchas veces se utiliza, por ejemplo, la actitud del rey de Babilonia, que está en Isaías 14. Esto, lo que usted está leyendo aquí, que muchas veces lo tomamos para mostrar a la actitud de Satanás, primeramente es la actitud del rey de Babilonia. Y también se toma Ezequiel 28, porque muestra la actitud del rey de Tiro, también muestra esa actitud de Satanás o de Lucifer que se vio hermoso, ¿verdad? Pero hay una historia en la Biblia que muchas veces no se toma en cuenta y que da detalles de lo que ocurrió en el cielo. Porque nosotros por medio de la Biblia podemos entender qué es lo que ocurrió en el cielo. Esta historia no está cronológicamente, pero sí nos da detalle y podemos comprender algo más de esa rebelión de Lucifer. Yo no sé si ustedes la han leído o se recuerdan. ¿Se recuerdan ustedes de la rebelión de Coré? ¿Se recuerdan? La rebelión de Coré está en Números 16 y Números 17. Exacto. Él invitó a otros más y él se rebeló ¿contra quién? ¿Y quién más? Y Aarón. Qué interesante, hermanos, que la actitud de Coré es el mismo espíritu que mostró Lucifer en el cielo. Por lo tanto, usted lea en su casa con más tiempo lo que ocurrió en esa rebelión y usted va a entender lo que ocurrió en el cielo. ¿Quién era Coré? Bueno, Coré pertenecía a la tribu de Leví. Él como levita también tenía un trabajo, un cargo de servicio, pon atención, de servicio en el santuario, en el templo. Por lo tanto, un día ya no estaba conforme con su posición de servicio, tal vez de desarmar el santuario, armar, limpiar. Y él quería una posición, un cargo de autoridad como la que tenía Aarón.
Así que entonces él utiliza a otros personajes que venían de la descendencia de Rubén, el primogénito, y señalan a Moisés y Aarón y le dicen, bueno, ¿ustedes quiénes son? Nosotros no necesitamos la dirección de ustedes, todos nosotros somos santos. Y usted lo puede leer, vamos a leerlo. En Números 16:1-3 dice, Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Levit, y de Atán y Abirán, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se juntaron contra ¿quién? ¿Quién dice allí? ¿Cuántos eran ellos? 2. ¿Con quién tenía el problema Coré? ¿Contra quiénes? Moisés y ¿quién más? Y Aarón. Y les dijeron, basta ya de vosotros porque toda la congregación, todos ellos son santos y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿Quiénes son ustedes? ¿Por qué tiene que dirigirnos? ¿Saben ustedes que esa fue la misma actitud que tuvo Lucifer en el cielo? Si la actitud de Coré representa la actitud de Lucifer, les pregunto a ustedes, hermanos, ¿quién representa a Moisés y Aarón? Vamos a verlo con la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Mira lo que dice. Exactamente. Mira lo que dice la Biblia acerca de lo que Dios le dijo a Moisés, que iba a ser Moisés para Aarón. Y vamos a ver quién era Aarón. Dice allí, en Éxodo 4:16 dice, Jehová diciéndole a Moisés, porque Moisés, Dios le dijo, mira, anda al pueblo de Israel allá en Egipto y lo saca y le hablas a Faraón. Y él dijo, no, Señor, mira, yo soy corto de palabras, yo tengo problemas para hablar. Y entonces Dios le dice, no te preocupes, yo te voy a poner a Aarón para que él hable por ti. Tú dile las palabras y él hablará por ti. Y dice, y él hablará por ti al pueblo. Él te será a ti en lugar de boca y tú serás para él en lugar de ¿qué? ¿Saben las palabras que se utiliza ahí? Elohim. Él le está diciendo, tú serás Elohim para Aarón. En Juan 12:49 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, aquí está hablando Cristo Jesús, y dice, el Padre que me envió, él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y saben ustedes que en Éxodo 7:1 vuelve Jehová a hablarle a Moisés y dice, mira, tú le dirás las palabras a Aarón y Aarón será profeta por ti. Entonces, si Moisés era como Elohim, como Dios, para Aarón, quiere decir que Moisés representa, es un símbolo, una representación del Padre en esa rebelión de Coré. Y Aarón, es interesante, que no solamente era sacerdote, sino que también es profeta porque Jehová lo dice. Y Cristo Jesús es profeta y es sacerdote. Qué interesante que también Aarón como sumo sacerdote podía entrar en la presencia en el lugar santísimo, así como Cristo también se presenta ante el Padre Celestial. Y Aarón hablaba lo que le decía Moisés y Cristo dice, no soy yo el que hablo, es el Padre a través de mí. Él me dice lo que yo voy a hablar. Por lo tanto, Moisés y Aarón es el Padre y es Cristo. Y Coré, Lucifer. La misma Biblia, hermano, usted con la Biblia puede explicarle a alguien lo que ocurre en el cielo. Sigue diciendo Cristo en Juan 14:10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Bueno, vamos a ver qué dice la sierva del Señor sobre lo que ocurrió en el cielo. En Patriarcas y Profetas, en la página 13, dice, el pecado se originó en aquel que después de Cristo había sido el más honrado por Dios. ¿Quién era el más honrado por Dios después de Cristo? Lucifer. Y dice, y que era el más exaltado en poder y en gloria entre los habitantes del cielo. Descontento, igual que Coré, descontento con su posición, con el puesto que ocupaba, se aventuró a codiciar el homenaje que solo debe darse ¿a quién? Al Creador. Él tuvo un problema con el Creador, con el Padre, y codiciando la gloria con que el Padre infinito había investido a su Hijo. Ya se le llama hijo desde antes de encarnarse. ¿Por qué? Porque Lucifer es anticristo y tiene un problema, es con Cristo. Y más adelante vamos a ver cuál es el por qué es contra Cristo. Dice, y codiciando la gloria con que el Padre infinito había investido a su Hijo, este príncipe de los ángeles aspiraba al poder que solo le pertenecía ¿a quién? A Cristo Jesús.
Si nosotros no estamos claros qué ocurrió en ese conflicto, nosotros estamos distraídos, desorientados en ese conflicto. Hermano, y estar desorientado en ese conflicto tiene repercusión para la eternidad. Y el plan de Satanás es que nosotros no lleguemos a comprender lo que ocurrió en el cielo, que vivamos engañados hasta el final, hasta que venga Cristo o hasta que muramos. Cuando Lucifer se revela y tiene ese problema con el Padre y con Cristo, por eso se le dice anticristo. Entonces el Padre Celestial hace algo y ocurrió también en la rebelión de Coré. Cuando Coré se levanta y se obstina con Moisés y con Aarón, entonces Dios llama a Moisés y le dice, mira, reúne los bastones o las varas de los príncipes de Israel. Entonces sería un príncipe por cada tribu, son 12 tribus, fueron 12 varas, y Dios le dice a Moisés, colócala al frente del santuario. Y yo voy a señalar quién es realmente el ungido. Bueno, de todas las varas, hay una que reverdeció o que dio almendro. ¿Fue la vara de quién? De Aarón. Así que Dios le dice a Moisés, mira, reúne a todos los israelitas al frente del santuario para que ellos vean quién es el ungido. Así que quitaron todas y dejaron solamente de Aarón. Y tanto así que esa vara la colocaron dentro del santuario en el arca del pacto. Dios muestra ante todo Israel quién es el ungido y quién es el que tiene la autoridad. ¿Y quién era? Aarón. ¿Y quién representa a Aarón? ¿A quién? A Cristo Jesús. Aarón era profeta y era sacerdote. Cristo es profeta y es sumo sacerdote. ¿Saben ustedes que eso ocurrió en el cielo? En una oportunidad, debido a esa rebelión de Lucifer, Dios muestra quién es Cristo. Y mira lo que dice en el número 17, 8, 10. Y bueno, eso yo lo dije, pero para que ustedes vean que está en la palabra de Dios. Y aconteció que el día siguiente vino el tabernáculo del testimonio, y aquí la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado de nuevos, y producido almendras. Había producido almendras, o sea, ¿cómo es posible que un pedazo de palo seco pueda dar fruto? Milagro y poder de Dios. Así que entonces, bueno, allí, mira lo que dice el versículo 10, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes. Y así se llama también a los ángeles que se rebelaron, son rebeldes. Y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Miren esto, en Juan 17, 24, de acuerdo a la traducción del lenguaje actual, es la versión, dice, Cristo dice, Padre, los seguidores que tengo, me lo diste tú. Y quiero que estén donde yo voy a estar, para que vean todo el poder que me has dado. ¿Ese poder lo recibió Cristo desde cuándo? ¿Desde que nació o está hablando desde antes de encarnarse? Está hablando antes de encarnarse porque dice, pues tú me has amado desde antes que existiera el mundo. Cristo le está diciendo, Señor, tú me diste un poder y yo quiero que los discípulos y estos mis hijos puedan ver ese poder que tú me has dado. Y está hablando es de la posición y el poder y la unción que tenía Cristo desde antes de encarnarse. Por eso, mira lo que dice, por ejemplo, lo que en otras versiones dice la gloria que me diste. ¿Qué significa? Dice en la concordancia Strong, doxa, de donde viene doxología, ¿no? Dice gloria, claridad, majestad. ¿Qué más dice? Opinión, una buena opinión. Así como el Padre Celestial muestra quién era el ungido y una buena opinión de Aarón, el Padre Celestial también reúne a todos los seres celestiales y le da una buena opinión acerca de Cristo. ¿Quién es Cristo? Y dice una buena opinión y honor. Miren, en Hebreos 1, 5, 6. Porque a los cuales de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él será a mí hijo. Versículo 6. Y otra vez. Ocurrió en el cielo. En una oportunidad ocurrió en el cielo. Lo que va a decir, dice, cuando introduce el primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Quiere decir que eso también lo hizo ¿dónde? En el cielo, porque dice, y otra vez, cuando introduce a su primogénito en el mundo, él dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Eso lo hizo el Padre Celestial en el cielo con Cristo Jesús, de una buena opinión. Él mostró quién es Cristo.
Mira lo que dice la sierva del Señor. En Patriarca y Profeta, en la página 14 dice: el Rey del universo convocó a las huestes celestiales a comparecer ante él, a fin de que a su presencia él pudiese manifestar cuál era el verdadero lugar que ocupaba su hijo. No dice el verdadero lugar que ocupaba su colega, su compañero, sino su hijo. Y manifestar cuál era la relación que él tenía para con todos los seres creados. El Hijo de Dios compartió el trono del Padre y la gloria de ser eterno, que existía por sí mismo, cubrió a ambos. Ahí no está hablando, hermanos, de un ser tercero, ahí está hablando, se está refiriendo es al Padre Celestial. La gloria del Padre los cubrió. Y dice: alrededor del trono se congregaron los santos ángeles. Una vasta e innumerable muchedumbre, millones de millones, y los ángeles más elevados como ministros y súditos se regocijaron en la luz que de la presencia de ¿quién? De la deidad caía sobre ellos. Ante los habitantes del cielo reunidos, el rey declaró que ninguno excepto Cristo, el Hijo unigénito de Dios, podía penetrar en la plenitud de sus designios, y que a éste le estaba encomendada la ejecución de los grandes propósitos de su voluntad. Solamente hay uno que está designado por Dios para cumplir los propósitos de su voluntad, para declarar cuáles son los designios de Dios. Solamente hay uno que tiene esa unción, ese cargo, esa responsabilidad en el universo. ¿Y quién es? Cristo, su Hijo. El Hijo de Dios había ejecutado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. Y a Él, así como a Dios, debían ellas tributar homenaje y lealtad. Cristo había de ejercer aún el poder divino en la creación de la tierra y de sus habitantes. Imagínense, hermano, lo que está diciendo el Padre Celestial acerca de Cristo. Pero no solamente es porque Cristo cumple los designios del Padre, sino que Satanás se obstina con Cristo es por algo más. Y lo vamos a ver más adelante. ¿Qué pasó con las personas que se rebelaron juntamente con Coré, que se obstinaron contra Moisés y contra Aarón? A la final, ¿qué pasó con ellos? Bueno, la Biblia dice que la tierra se abrió y se tragó a estas personas y fueron al abismo, al Seol. Te pregunto, ¿qué sucedió con los ángeles rebeldes en el cielo? ¿A dónde fueron arrojados? A la tierra y al abismo. Podemos ver que lo que ocurrió con Coret es parecido a lo que ocurrió en el cielo. Mira lo que dice. Números 16, 32, 33. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a su casa, a todos los hombres de Coré y a todos los habitantes, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Ahora vamos a ver, hermanos, si Coré entonces muestra la actitud de Lucifer, que se convirtió en anticristo y en enemigo de Dios, que es Satanás, y que Moisés representa al Padre y Aarón representa a Cristo Jesús. Vamos a ver entonces quiénes son los únicos que entran en esa comunión, quiénes son los únicos que entran en esa comunión íntima con el Padre. Pero en el cielo, me refiero en el cielo. Exacto, vamos a verlo con la Biblia. En Isaías nos da un detalle acerca de eso. Isaías 14:13 dice, y recuerden que muestra la actitud de Satanás, la intención de Lucifer. Dice: tú decías en tu corazón, subiré al cielo, a lo alto, junto a la estrella de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Ya vimos qué significa el lado del norte, porque al lado del norte. Pero si ustedes se dan cuenta, dice allí, ¿dónde quería colocarse? Dice, ¿en el monte de qué? Del testimonio. A veces no se puede comprender un poco el monte del testimonio y lo dejamos así. Pero saben ustedes, a mí me gusta más la versión en inglés, porque la versión en inglés dice monte de la asamblea, de la reunión, de la congregación. Mira cómo dice. Dice, allí ustedes pueden ver el monte de qué? Congregation, de la congregación. La pregunta es la reunión, la asamblea y la congregación, ¿entre quiénes? Exactamente. Mira lo que dice aquí.
Apocalipsis 5:13 dice, y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, no dice a los que están sentados en el trono, dice al que está sentado en el trono. ¿Y quién es ese? El Padre Celestial. Dice, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Les pregunto, queridos hermanos, ¿quiénes son los únicos que están en el trono? El que está sentado, que es el Padre, el anciano de días, lo que dice Daniel. Apocalipsis 4 dice también, uno que está sentado en el trono, al cual se le dice, santo, santo, santo. No se está refiriendo santo, 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 que son tres, porque dice al que está sentado en el trono, que es singular. Lo que los ángeles dicen es que el Padre Celestial es santo en el pasado, santo en el presente y seguirá siendo santo en el futuro, infinitamente santo. No está hablando de tres. Entonces aquí se menciona, Juan dice, al que está sentado y al Cordero. Esos son los que están en la congregación. Entonces Lucifer no le gusta esto y dice, Dios mío, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué Cristo puede entrar en esa reunión? Así como Coré se molestaba porque Aarón entraba en el santuario, en el lugar santísimo. Él no se conformaba, no estaba conforme con su trabajo de servicio. Así estaba también Lucifer. No estaba conforme con ese cargo de ángel cubridor. Él quería más, colocar su trono y desplazar a Cristo Jesús. Pero Cristo Jesús tiene algo. No es solamente porque está en el trono. ¿Quién es Cristo? Exactamente. ¿Quién es Cristo? Que Satanás o Lucifer se obstinó con Cristo y por eso se le dice anticristo. No antipadre ni antiespíritu santo, anticristo. Porque el conflicto es contra Cristo. Y Cristo tiene algo y es alguien por la cual Lucifer se molestó y estuvo inconforme. Cristo, el Verbo, el unigénito de Dios, era uno solo con el Padre eterno. Y cuando se le dice el unigénito de Dios, está hablando en la eternidad pasada. No cuando se encarnó. Dice, uno solo en naturaleza, en carácter y en propósitos. Era el único ser que podía penetrar en todos los designios y fines de Dios. ¿Era quién? No, ahí dice, el único. Les pregunto, hermano, esa declaración hay que hacerle una exégesis profunda, aplicarle un método científico para entender que Cristo es el único. Cuando dice único, ¿qué significa eso? Si, por ejemplo, el dueño de este recinto dice, mira, Daniel Primera es el único que puede pararse aquí. Usted va a decir, no, es que eso significa que también otro más, o es el único. ¿Único qué significa? No hay otro, es el único. Lo está diciendo, él era el único que podía penetrar en todos los... No hay otro más, hermano, que conozca los designios de Dios. No hay otro, solamente el Padre y Cristo Jesús. ¿Por qué Cristo solamente es el que puede entrar y conocer en los designios del Padre Celestial? Exactamente, porque es hijo literal de Dios. El unigénito, como dice la hermana, el unigénito hijo de Dios. Y está hablando, la Biblia te lo dice literalmente. No es hijo como un símbolo metafóricamente. No, hermanos, lo que está diciendo es que, como me dijo un hermano la otra vez, que Cristo Jesús se le dice hijo, es porque él fue designado para nacer por medio del Espíritu Santo. Y como tenía esa responsabilidad, bueno, se dice que hijo ya, brother. La Biblia te dice que Cristo es hijo desde antes. Y el mismo Antiguo Testamento te muestra quién es Cristo, aún antes de encarnarse. Miren lo que dice. Salmo 2, 11, 12. Serví a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Honra a quién? Al Hijo. Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en su puño? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? ¿Te estás dando cuenta
que el Padre tiene un hijo antes de encarnarse Cristo Jesús? Es lo que dice Daniel 3:25. Esto lo dijo Nabucodonosor. Cuando vio a estos jóvenes que no se quemaban en el horno de fuego, dijo, y he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante ¿a quién? No, al Hijo de Dios en el original. Al Hijo de Dios. Los dioses. Es lo que dice también el Nuevo Testamento, Hebreos. En estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, en que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. La imagen misma de su sustancia. No hay otro en la Biblia que participe y que sea la misma imagen de sustancia del Padre Celestial. No hay otro, es solamente Cristo. Hebreos 1, 5, 6, porque al cual de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, otra vez yo seré el Padre y él será a mi hijo. Y otra vez cuando introduce el primogénito en el mundo dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Vamos a ver qué dice la sierva del Señor acerca de esto. Manuscrito 86, 21 de agosto de 1910. Y usted lo puede buscar, hermano, yo lo busqué en inglés para saber si era cierto. Y así mismo parece, pero en inglés. Dice, pero sabemos que Cristo fue el único hijo engendrado de Dios. Hermano querido, dice, Cristo fue el único hijo engendrado por Dios, y te está hablando no en el momento de la encarnación en María, está hablando de la rebelión de Lucifer, y dice, y Lucifer, ese ángel glorioso, se levantó en una guerra por ese asunto. ¿Por qué se le dice anticristo a Lucifer? Porque Cristo es hijo del Padre. Y él se obstina de que Cristo tenga esas prerrogativas, tenga esos privilegios como hijo del Padre. Por eso se le dice anticristo. No es solamente porque Cristo tenía poder, como dicen algunos, no es porque Cristo es hijo, es porque Cristo es hijo. Y dice, por eso que se levantaron en guerra por ese asunto, por el asunto, hasta que tuvo que ser arrojado a la tierra. Otra cita, en Cada Día con Dios, 126, esa matutina usted la puede buscar fácilmente, dice, el hecho de que los ángeles caídos querían ocultar era que Cristo es el unigénito Hijo de Dios. ¿Qué querían ocultar Satanás y los demás ángeles caídos? ¿Que Cristo es quién? El unigénito Hijo de Dios, y por eso llegaron a la conclusión de que no tenían que consultar a Jesús. Yo no quiero saber nada de Jesús o de Cristo. Un ángel comenzó el conflicto y lo fomentó hasta que hubo rebelión entre los ángeles. En la corte celestiales. Ahora, hermano, usted está comprendiendo entonces el trasfondo del conflicto cósmico. El trasfondo del conflicto cósmico es si yo reconozco que Cristo es el Hijo de Dios. Porque Satanás tiene un plan y lamentablemente está teniendo éxito dentro del pueblo de Dios. Y es negar y ocultar ese hecho, esa realidad y esa verdad acerca de Cristo, que es el Hijo del Padre Celestial. Cuando usted ve en la Biblia que se dice Dios, está hablando es el Padre. Yo les pregunto, cuando la Biblia dice que Cristo es el Hijo de Dios, y ese Dios es supuestamente triuno, entonces quiere decir que Cristo tiene 3 padres. Entonces, si Cristo forma parte de esa Trinidad o de ese Dios trino, entonces Él es Padre de sí mismo también. Cuando la Biblia te habla de Dios, es el Padre. Cristo dijo, mira, que te conozcan a ti el único Dios, no es el único Dios verdadero. Y Pablo dijo también, mira, hay muchos dioses en el mundo, pero para nosotros, para el pueblo de Dios, solamente hay un Dios, que es el Padre, y un Señor, que es Jesucristo. Y Cristo en Apocalipsis, ya estando glorificado, Él dice acerca del Padre Celestial, mira, Él promete a la iglesia de Filadelfia, le haré una columna en el templo de mi Dios. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿A qué Dios está haciendo referencia? Al Padre, porque el Padre es el Dios y Cristo, Hijo de Dios. Entonces aquí dicen, y algo interesante es que cuando dice unigénito es que ha sido engendrado. Ahora, ¿eso le quita divinidad a Cristo? No, porque Cristo
participando de la misma naturaleza del Padre, es tan divino como el Padre Celestial. Y en otro tema que vamos a ver el viernes, Dios mediante, vamos a ver entonces qué hizo Cristo Jesús con esa rebelión y con ese conflicto que originó Lucifer, el cual se convirtió luego en anticristo. En Juan, primera de Juan 2, 22, 23 dice: ¿quién es mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, el ungido del Padre. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Quién es el anticristo? ¿El que niega a quién? Al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. ¿Y saben ustedes, hermanos, que esa misma actitud y ese espíritu es el que tiene Babilonia? Babilonia niega que Cristo es el Hijo de Dios. Y por lo tanto, si Cristo no es el Hijo de Dios, por lo tanto el Padre no es Padre. Son solamente roles y son solamente títulos. ¿Y quién es el único que participa de la misma sustancia y naturaleza del Padre? El bueno es Cristo Jesús. Por eso que Cristo Jesús se le llama en la Biblia Micael. ¿Qué significa Micael? ¿Quién como Dios? Les pregunto, ¿quién es el único que es como Dios, que es el Padre? Solamente Cristo, no hay nadie más. Por eso que a Cristo se le llama Micael. ¿Quién como Dios? Es el único que participa de la misma sustancia, en la misma naturaleza del Padre. ¿Por qué? Porque ha sido engendrado del Padre Celestial. Y Satanás oculta, y ese es el espíritu del anticristo, quiere ocultar esa realidad y esa verdad acerca de Cristo como Hijo de Dios. Hay algo interesante, hermano, hay algo interesante acerca de Cristo para terminar. En Juan dice, dicho por el mismo Cristo Jesús: si el Hijo no lo libertare, no seréis realmente libres. El único que nos puede libertar, hermano querido, el único que nos puede libertar del problema de pecado que nosotros tenemos, en el cual los fariseos participaban y no querían y crucificaron hasta el final a Cristo Jesús, solamente es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, que es Cristo, tiene el poder, hermano, para vencer en ti y quebrantar cualquier tipo de pecado. Yo vi el testimonio de un hombre venezolano. Él fue abusado en su niñez. Una persona como que lo cuidaba, abusó de él, pero él por temor dice que no le dijo nada a sus padres. Y desde los 5 años siendo abusado. Hasta los 12. Pueden imaginar, hermano, la vida de este niño. Tanto así que, bueno, lamentablemente se convirtió en homosexual y le atraían a los hombres. Pero resumiendo la historia, un día conoce del Evangelio, lo invitan a escuchar y él por primera vez entonces comienza a orar y tiene una lucha interna. ¿Saben? Cuando Cristo comienza a actuar en la vida de las personas. Lamentablemente él no podía vencer eso y pasaban los días y seguía acostándose con hombres, y él cuenta allí, y disculpen si puede crearle alguna reacción, pero él cuenta en su testimonio, dice: me acosté con más de 600 hombres. Usted puede entender el problema, bueno, el trastorno que puede tener esta persona, el vicio que tiene, que es débil ante sus pasiones, que yo acostarse con esa cantidad de hombres. Y aún él conociendo y leyendo la Biblia, dice, él no podía vencer y lloraba internamente y decía: Señor, ¿por qué si la Biblia dice que tú tienes poder, por qué no ocurre en mí? Y él se esforzaba y se esforzaba. Y resumiendo la historia, hasta que un día oró y le dijo: mira, yo no me voy a preocupar ya no me voy a esforzar si dejo esto. Voy a enfocarme en amar a Cristo por medio de la Biblia, conocerlo a Él. Hermano, ese mismo día, ese hombre fue transformado. En ese mismo día, Cristo Jesús actuó y lo libertó. Al siguiente día fue invitado por su ex a su casa. Tuvieron relaciones y ¿saben lo que pasó? Este hombre tuvo repugnancia por primera vez en su vida de eso. Y se fue. Conoció a una mujer, se casó, tiene hijos.
Esta es la verdadera justificación por la fe que te hace Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Ahora, yo me pregunto, si Cristo tiene poder para transformar a este ser que fue abusado y era homosexual toda su vida, que se acostó con no sé cuántos hombres, hermano, Cristo Jesús tiene poder de libertarte y curarte de cualquier problema de pecado que tú tengas. Él es el Hijo de Dios que nos puede libertar. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿Sabes, hermano, cuál es el contexto de Juan 8 cuando Cristo dice conoceréis la verdad? Es la verdad que Él muestra acerca del Padre Celestial. Así que el deber de nosotros es conocer cada día quién es Cristo bíblicamente y quién es el Padre. Cuando nosotros indagamos y tratamos de conocer quién es Cristo y quién es el Padre, el ser humano comienza a salir de la ignorancia en que ha caído por los engaños de Satanás y comienza a ser libertado del pecado. Comienza a tener una nueva vida, comienza a tener un nuevo corazón. Y eso solamente lo hace Cristo Jesús y se lo dijo a Nicodemo. Brother, tienes que nacer de nuevo. Y la única forma, Cristo se lo explicó a Nicodemo, la única forma es contempla quién está en la cruz. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, y esa serpiente en el desierto de bronce que levantó Moisés representa a Cristo. Y el que está crucificado no es un colega del Padre, ni es un compañero, es el Hijo de Dios. Y cuando el mundo comienza a comprender eso, y las personas, será transformada su vida. Te pregunto, ¿quieres ser tú libertado de los engaños de Satanás acerca del Padre Celestial y acerca de Cristo? Y quieres decirle a Cristo, Señor, bueno, si esto es cierto, y si tú libertas, entonces obra en mi vida y ayúdame a conocer al Padre a través de ti. Porque tú has dicho que esa es la vida eterna. Y eso es lo que necesita toda persona que nace en este mundo con problemas de pecado. Conocer a Cristo para que entendamos y comprendamos quién es el Padre Celestial. Porque Cristo vino a revelar al Padre. ¿Cuántos de ustedes levantando la mano quieren decir esto a Cristo Jesús? Dios les bendiga. Y deseo y le pido a Dios que a partir de hoy en su mente pueda concebirse ese deseo de comprender quién es Cristo y quién es realmente su Padre Celestial. Que el Señor les bendiga grandemente. Muy bien, hermanos, después de escuchar este maravilloso tema, vamos a ponernos de pie todos y vamos a terminar ya con este himno 516, firmes y adelante, hueste de la fe. Vamos a ponernos de pie, hermanos, para finalizar.
Amén. Uno de mis himnos favoritos. Firmes y adelante. El remanente conoce a su Dios. Y termino diciéndole, hermano, es tiempo de conocer a Dios. Cristo está cerca. Así que si tratamos de conocerlo ahora, cuando Él venga, diremos, mira, aquí está. Este es mi Dios. Lo he esperado y Él me salvará. Y espero que todos ustedes y conmigo seamos parte de ese remanente final. Que daremos el mensaje con poder. Oremos. Amante y eterno Padre Celestial, alabado y glorificado sea tu nombre. Muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder aprender más de tu palabra. Y te pido, Señor, que destruyas, Señor, en nosotros los engaños, las mentiras que ha colocado Satanás acerca de ti. Y podamos entender, Señor, que cuando nosotros comprendamos y entendamos la verdad, y entendemos la verdad, nos lleva a ser obedientes y libertarnos del pecado. Así como los engaños de Satanás nos llevó a pecar, como sucedió con Eva, que entendamos entonces que conocer la verdad nos lleva a obedecerte y amarte. Y te pido, Señor, que esa verdad maravillosa y esa realidad se cumpla en nosotros. Bendice a todas estas personas que vinieron esta noche. Bendice, Señor, a los que se conectaron en las redes sociales. Te pido que tú los bendigas grandemente en su vida espiritual, en su vida personal. Y al retirarnos a nuestros hogares, te pido que nos lleves con bien y que mañana nos traigas con bien. Danos un buen dormir, un buen amanecer y muchas gracias por escucharnos y gracias porque sabemos que vas a responder de acuerdo a tu voluntad. Te lo imploramos, te lo agradecemos y te lo dejamos en tus manos en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.